veremos lo que son las mezclas homogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme. Cada parte de la solución posee las mismas propiedades. La sal, el azúcar y numerosas sustancias se disuelven en agua formando mezclas homogéneas. ¿Ok? En otras palabras, una mezcla homogénea es la unión de varias sustancias, pero al final resulta en algo uniforme. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de casos. En el caso de las mezclas homogéneas, vamos a tener siempre una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersante es la que se encuentra en mayor cantidad, ¿ok? Y la fase dispersa es lo que se encuentra en menor cantidad. Bien. Bueno, si tenemos líquido en gas, entonces significa que el estado final es gaseoso y hay algo de líquido disuelto en el gas, como por ejemplo el aerosol líquido. También un ejemplo de ello sería la niebla. Ok, vamos a ver, si tenemos un sólido en un gas, entonces el estado sigue siendo gaseoso. ¿Por qué? Porque la sustancia que hay en mayor cantidad es el gas. Tenemos un aerosol sólido como por ejemplo el humo. Acá tenemos diferentes ejemplos. Gas en líquido, líquido en líquido, sólido en líquido. Gas en sólido, líquido en sólido o sólido en sólido. ¿Ok? El que se encuentra en mayor cantidad va a definir el estado final. Si el estado final es gaseoso, es líquido o es sólido. ¿Ok? Eso va a ser en la fase dispersante. Si la fase dispersante es sólido, pues entonces el estado final será sólido. Si la fase dispersante es líquido, el estado final será líquido. Y si la fase dispersante es gas, entonces el estado final será gas. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, gas en líquido tenemos la espuma, como por ejemplo la crema batida. Líquido en líquido tenemos una emulsión, como por ejemplo la leche. Sólido en líquido, bien, tenemos la pintura látex. Gas en sólido como el hule de la espuma, líquido en sólido como la gelatina y sólido en sólido como el rubí. Bien, vamos entonces a revisar algunos ejemplos. Por acá tenemos la masa de pizza. La masa de pizza debe tener una fase dispersa y una fase dispersante. Si nosotros observamos la masa de pizza, nos vamos a dar cuenta que al final es sólido, ¿ok? Porque la harina es sólida, es un poco maleable, se puede manejar, pero su estado final es sólido. La fase dispersa entonces sería la levadura, el agua, la sal, entre otros, pero están en menor cantidad, mientras que la harina de trigo en sí, es la que va a estar en mayor cantidad y por tanto es la fase dispersante. La fase dispersante siempre va a ser aquella que está en mayor cantidad. En este caso tenemos que en la fase dispersa tenemos tanto sólidos como líquidos y en la fase dispersante tendríamos sólido nada más, que sería la harina. ¿Ok? El bronce, por ejemplo. El bronce es una aleación que es de cobre y estaño, pero el cobre se encuentra en mayor cantidad. Un 80% del bronce es cobre y un 20% estaño. Por eso, la fase dispersante sería el cobre, que es sólido, y la fase dispersa sería el estaño, que es sólido también. En este caso tenemos una mezcla de sólido con sólido. Por acá tenemos la leche. En la leche tenemos grasas que vienen a ser, depende de la temperatura, pueden ser sólidos o depende de la temperatura pueden ser líquidos, ¿no? Pero en general podemos decir que las grasas vienen a ser sólidos, ¿no? Y la fase dispersante vendría a ser entonces el agua donde están contenidas esas grasas y por tanto se ve ese color blanco, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el agua está en mayor cantidad, por eso es la fase dispersante y las grasas están en menor cantidad y por eso es la fase dispersa. Por acá tenemos el jugo artificial, donde el agua está en mayor cantidad, por tanto es la fase dispersante, y el polvo de fruta seca, como por ejemplo el suco, el tan, ¿ok? Que es el que se le agrega al agua, que está en estado sólido, sería la fase dispersa.
Entonces recuerden, como el agua, ¿verdad?, está en estado líquido y el polvo que se agrega está en menor cantidad, entonces decimos que el agua es la fase dispersante, mientras que el polvo es la fase dispersa. Veamos otro ejemplo más. Por acá tenemos el vino. El vino está constituido por azúcares, levadura, frutas y agua. Pero si ustedes se fijan en el vino, la mayor cantidad es agua. Por eso el agua es la fase dispersante y la fase dispersa serían las otras cosas, como por ejemplo el azúcar, la levadura y las frutas, que vienen a ser sólidos, ¿no? La mezcla de torta, esa mezcla que utilizamos para la torta. Recuerden que ella queda muy líquida antes de colocarla al horno, porque después que la hemos colocado al horno todo el agua se evapora, pero antes de la torta tenemos la mezcla, ¿no? Esa mezcla que es bastante líquida. Entonces, en ese caso, la fase dispersante sería la leche y la fase dispersa serían las otras cosas que se encuentran en menor cantidad, como son la harina, la manteca, los huevos, el azúcar, la mantequilla o otros ingredientes que se le agregan. Bien, la alpaca, que en este caso estamos hablando de una aleación de metales, es una aleación de lo que es cobre, zinc y níquel. El cobre se encuentra en mayor cantidad, un 50% es cobre, y el zinc y el níquel se encuentran en menores proporciones. Por tanto, la fase dispersante sería el cobre y la fase dispersa sería el zinc y el níquel. Así entonces se forma lo que es esta mezcla de metales que se conoce como alpaca. El café con leche, en este caso unimos café con leche, ambos son líquidos. La leche por lo general, bueno, yo la preparo así, está en mayor cantidad y el café está en menor cantidad, por tanto la leche sería la fase dispersante y el café sería la fase dispersa. El que está en menor cantidad, ese va a ser la fase dispersa. El que está en mayor cantidad va a ser la fase dispersante. Por acá tenemos uno más, el oro blanco. El oro blanco se forma con la unión o la mezcla del oro, el níquel y la plata. Así se consigue el oro blanco. El oro blanco no es oro puro, claro que no, es una mezcla. Le agregan níquel y plata. En este caso el oro se encuentra en mayor cantidad, por tanto es la fase dispersante, mientras que el níquel y la plata se encuentran en menor cantidad, por eso son la fase dispersa. El aire. Como todos sabemos, el aire es una combinación de gases, pero el gas que predomina, el que está en mayor proporción, es el nitrógeno. ¿Ok? Entonces la fase dispersante será el nitrógeno porque es el que se encuentra en mayor abundancia. Y los demás gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el ozono, entre otros gases, serían la fase dispersa. ¿Por qué? Porque están en menor proporción, en menor porcentaje. El agua con sal. El agua está en mayor cantidad, por tanto es la fase dispersante, y la sal que está en menor cantidad sería la fase dispersa. La mayonesa. La mayonesa básicamente es la mezcla de aceite con huevo y limón, aunque algunos le agregan en vez de limón vinagre, ¿no? Pero el aceite es el que está en mayor cantidad, ¿ok? Y los huevos y limón estarían en menor cantidad. Así sacamos la fase dispersante y la fase dispersa. Bueno chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.